Listo. Bienvenidos y bienvenidas al canal Armonía Familiar, un programa integral en el fortalecimiento de la familia. Les bendigo a todas las personas que se han inscrito al canal e invito a los demás a que se inscriban para que les lleguen estos vídeos y puedan realizar las actividades o compartirlos con otras personas, convirtiéndose en gestores del proceso de cambio que tanto necesita la humanidad para mejorar nuestra calidad de vida. El tema: cómo gestionar los miedos en familia. El objetivo: acompañar a los padres y madres de familia y abuelitos en el proceso de gestionar los miedos con prácticas sencillas y fáciles de realizar. Los materiales: van a utilizar el material que ya tienen con el anterior vídeo de Reconociendo los Miedos, donde escribieron los miedos que ustedes tienen cada uno como grupo, o si es a nivel individual. Van a trabajar con esa lista. Y hojas en blanco, marcadores, colores, lo que tengan. Para gestionar un miedo, vamos a averiguar sobre qué historia hay detrás de sus miedos y qué lo origina. Van a escribir sus aprendizajes y experiencias, escuchando con atención y respeto e influir confianza, evitar amenazar y ridiculizar. Es muy importante que trabajemos esta parte con mucho respeto, porque para cada ser humano su miedo es real. Es muy importante que también comprendan que el miedo es una emoción que todo el mundo la siente, en mayor o menor grado en diferentes situaciones. Entonces, van a escribir, van a mirar qué historia hay ahí detrás de ese miedo. Colocan el nombre del miedo y van a escribir sus aprendizajes. ¿Qué fue lo que vivieron allí? Pueden parar el vídeo, de acuerdo. Para gestionar un miedo, ahora que conocen el origen de sus miedos y qué los causa, es más fácil gestionarlos de una forma asertiva. A los niños es muy importante ayudarles a familiarizarse con lo que tienen miedo en vez de evitarlo, proceso que también pueden hacer los adultos, pues para superar los miedos. Algunos síntomas, hay muchos más, para identificar cuando alguien tiene miedo. Puede ser incremento brusco de ansiedad y miedo, taquicardia, palpitaciones fuertes, aumento de la temperatura corporal, sudoración, temblores y sensación de irrealidad. Aquí vamos a comenzar a trabajar los miedos. Es muy importante que abran la mente a este proceso, ya que los recuerdos de experiencias traumáticas, esas imágenes, esas emociones que se vivieron en esos procesos se guardan en el subconsciente. Por eso es muy importante el dibujar, el sacar esas imágenes. Hay personas que a veces tienen resistencia y no creen que este proceso funcione. Les cuento que, con mi experiencia como psicóloga, les aseguro que es posible. He visto muchos cambios maravillosos en los pacientes. Aquí tenemos dos miedos, el miedo al agua y el miedo a salir de casa. Si hay una en la historia del miedo, si hay una experiencia traumática, van a dibujar el contexto que les causó, que vivieron esa experiencia, tal cual. En este caso, si los empujaron a un río, a una piscina, lo que sea, van a hacer esa imagen con esa carita de terror, ¿sí? Y van a romper esa imagen. Luego, ¿qué van a hacer? Van a reinvertir en el mismo contexto, van a ser las mismas personas, el mismo río, la misma piscina, el mismo lugar, si es en este caso, pero en una situación que les hubiera gustado que sucediera. Entonces lo van a hacer en forma positiva. El segundo paso, este es el primer paso, cuando hay una historia, cuando hay una vivencia traumática. Acá es familiarizarse con el miedo, es muy importante. Ayudar a que, por ejemplo, si son los niños o así sean los adultos, familiarizarse con el agua. Pueden ver vídeos de piscinas, ir a las piscinas, así no se entren en ellas, irse familiarizando. Asimismo, en esta parte, acompañar a ese niño o esa niña
a la calle, que se familiarice con el contexto de la calle, que se familiarice con los señales de tránsito, qué lugares de pronto no debe asistir y si está en peligro, si se siente acosado o acosada, qué debe hacer. Entonces miren que son dos pasos que pueden ayudar a transformar sus vidas. Aquí tenemos dos miedos más, el miedo a la oscuridad y el miedo a los animales. El miedo a la oscuridad también están las imágenes, las sombras. Entonces, ¿qué es lo que van a dibujar? Van a dibujar esas imágenes, esas sombras, eso que hay ahí en su mente. Si es que alguien los asustó, pues van a dibujar en la vivencia. Si no, pues van a dibujar lo que sienten, lo que los persigue o lo que hay ahí en esa imagen. Y con los animales, pues van a dibujar. Aquí es con cualquiera de los animales, sea cual sea los animales, los van a dibujar así como muy gruñones, como feroces, ¿sí? Que es como les da miedo. Entonces, primero, al dibujar estas imágenes que les da miedo, luego las van a romper. Rompen esa imagen. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a dibujar en el mismo contexto. En este caso, por ejemplo, es que se familiaricen con la alcoba, con los muñecos que pueden dar esas sombras y que pues no es nada del otro mundo. Entonces, dibujar la alcoba, dibujar sus muñecos, las cortinas, todo lo que hay para que se den cuenta que de pronto las sombras, que si es que las ven, pues se las refleja cualquiera de estas cosas. Y acá, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujar ese mismo animal que dibujaron feroz, pues lo van a dibujar muy pequeñito, muy tierno, ¿sí? Que ojalá sientan ternura por ese animalito, ¿sí? Es muy importante. Y acá, pues otro proceso es familiarizarse con los animales. Pueden los papitos llevar a los niños al zoológico, o si es los papitos los que tienen miedo, pues ir al zoológico. Poco a poco irse acercando a los animales, entendiendo pues que hay animales que no se pueden tocar, pero familiarizarse, conocerlos para poder liberarse de ese miedo. El miedo a los ruidos, es muy importante explicarles a los niños a qué se debe el ruido y por qué no hay que tenerles miedo, ayudarles a que se familiaricen con los objetos que producen esos ruidos. Aquí pues les he traído unos, hay muchos. Entonces está el avión, está la bocina, el teléfono, el reloj. Entonces que ellos los conozcan y por qué hacen esos ruidos y por qué no hay que tenerles miedo para que se vayan liberando. Aquí tenemos el miedo a hablar en público y el miedo a los payasos. Entonces es muy importante, si hay una experiencia traumática, la van a dibujar y van a romper esa imagen. Y luego van a hacer en el mismo contexto, van a dibujar algo positivo, o sea, agradable. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, en el miedo a hablar en público, dibujarse exponiendo un tema ante un público muy seguro de sí mismo. En este caso es muy importante que la persona que está en este proceso pues se familiarice con el tema, lo conozca para que pueda expresar. Ojalá se familiarice con el contexto donde va a dar la conferencia, se familiarice o al menos conozca qué tipo de personas van a ir a la conferencia. La respiración es muy importante. Y otra cosa es eh, practicar. Entonces pueden hacerlo con público invisible o si hay familiares o amigos que les ayuden, pues lo van a hacer. Entonces les exponen el tema tal cual como lo van a exponer, pues en la conferencia. Eso les ayuda muchísimo a ir perdiendo el miedo. Y acá, pues van a dibujar una experiencia agradable o van a dibujar un payaso amigable. Y en la familiarización es muy importante que la familia haga de que alguien se disfrace de payaso, ¿sí? Que el niño pueda ver que esa persona solamente se está colocando un disfraz para que vaya mermando ese miedo pues a los payasos y entendiendo que es un ser humano que se ha puesto pues un vestido diferente. Aquí el miedo a los gritos o el miedo a los azotes. Entonces, si hay ese tipo de experiencias, van a dibujar
esa experiencia en el contexto en que sucedió. Los niños siempre dicen, mi papá tenía la correa amarilla o la correa negra o la camisa azul. Entonces, que dibujen la imagen que traen ahí guardada. Luego la rompen. ¿Y qué es lo que van a hacer? Miren que aquí estamos con papito y con mamita. Entonces los gritos y los azotes es porque ellos han hecho algo indebido. Entonces van a hacer una imagen con papito y con mamita en armonía, que les están hablando, que les están explicando, que los están corrigiendo con mucho amor. Entonces esto hace que reinviertan esa imagen y que vayan disminuyendo ese miedo a papá o a mamita o algún familiar, porque a veces hay familiares que de pronto pues hacen estas cosas. Entonces el dibujo lo van a hacer con la persona que tuvieron los traumas. Las miradas y el miedo a que les hagan daño. A veces las personas dicen, pero pues una mirada. Sí, las miradas pueden matar, como dicen. En una oportunidad un adolescente me comentaba, haciendo este proceso, me decía, yo salí corriendo horrible, yo salí corriendo desesperado porque yo vi tanta rabia en los ojos de mi mamá que yo creí que me iba a matar. Y él creyó que la mamita lo iba a matar, imagínense. Entonces van a dibujar esa mirada del que haya sido, de mamá, de papá, de algún familiar, y la van a dibujar. Y en el proceso de que les hayan hecho algún daño, es muy importante el respeto. Que si este niño o esta niña quiere hacer ese dibujo en su alcoba o lejos que nadie lo vea, es muy importante el respeto. Respetarle su intimidad, respetarle ese espacio. Entonces aquí, después de que dibujan esa experiencia traumática, pues también la van a romper. Y luego, ¿qué van a hacer? En el caso de las miradas, pues van a dibujar a esa persona mirándoles con amor, con camaradería, ¿sí? Para que borren esa imagen. Y en este caso, pues van a ser en el mismo contexto, pueden dibujar a papito o a mamita y ellos en medio, sea ella o él en medio, si quieren también pueden dibujar al personaje pero lejos, por acá, pero que esta personita esté protegida. Eso les va a ayudar a ir sanando esos recuerdos, esos traumas que pues vivieron en esa situación. Cuando hay bullying, el miedo al maltrato psicológico, verbal y físico, esto se puede dar en el contexto familiar o en el contexto del colegio. Entonces van a dibujar la imagen y ojalá sacan las palabras, qué les dijeron, las caídas, los empujones, lo que haya sido que pasó, que lo dibujen. Y luego, ¿qué van a hacer? Pues lo van a romper. Y en el mismo contexto, miren que aquí se ha sido en familia, van a dibujar a esos familiares abrazándolos o hablándoles amorosamente. O si es en el contexto del colegio, pues van a dibujar a esos amigos en camaradería, con mucho respeto, para que vayan limpiando su mente de esos recuerdos traumáticos. Como sé que hay muchos miedos, además hay más miedos que estos, entonces si es el miedo a volar en avión, a las alturas, a los truenos y relámpagos, a las alturas, a conducir auto, a los ascensores, a estar en lugares cerrados, sea cual sea el miedo, es el mismo proceso. Si hay experiencia, pues la van a dibujar y la van a romper. Y luego en ese mismo contexto van a dibujar, van a hacer una imagen que les hubiera gustado que sucediera en ese momento. Y sobre todo, en muchos hay que se familiaricen con el miedo, que lo conozcan, porque el saber cómo funciona puede ayudarlos a, pues, a liberarse de esos miedos. Entonces, muy importante esta parte. Aquí en la reflexión van a reflexionar qué aprendieron, qué encontraron, ¿sí? Cómo se sintieron haciendo este proceso y que lo sigan practicando. Es muy, muy importante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima conferencia, en un próximo vídeo. Y espero que haya sido muy útil para que se puedan liberar de todos esos miedos que a veces limitan en el actuar del ser humano. Un abrazo y bendiciones.